Estamos en el segundo superpuente de la Navidad. La gobernadora concedió a cargo de vacaciones el día del viernes. Por lo tanto, tenemos un superpuente de 5 días. Pero el mejor va a ser el de final de año. Ahí es de rolling pin, como decimos en mi pueblo de Sidra. Desde el 31 de diciembre hasta el miércoles 7 que se reanudan los trabajos y las clases comienzan los maestros a reportarse el día 8 y el otro lunes los estudiantes. Vamos a comenzar con lo que ha sido un año que realmente es inusitado. Un año que yo diría que en términos políticos es tan difícil como el año 2005. Yo no recuerdo un año de primer cuatrienio como este. Y es un año totalmente distinto a todos los demás, porque los factores y la influencia más grande no se originó en Puerto Rico, que ya de por sí es una colonia, sino afuera. Y yo creo que en ese contexto la noticia del año se llama el trumpismo, el maguismo y las políticas públicas de Donald Trump que han impactado la nación, el territorio puertorriqueño, el hemisferio americano y el mundo entero. Podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con Donald Trump y sus políticas, pero el que niegue que este año la narrativa de noticias a nivel mundial la dominó Donald Trump está totalmente ciego. Este es, lo querramos o no, el presidente de los Estados Unidos que más impacto ha tenido en Puerto Rico desde los tiempos de Roosevelt. Estamos hablando de Teodoro Roosevelt, de Franklin Roosevelt. Estamos hablando un siglo, no pasaba un huracán o un torbellino, vamos a ponerlo, no lo pongamos, un torbellino como Donald Trump con su populismo y sus políticas exteriores. Y eso nos trae a la segunda noticia del año, que es el crecimiento del conservatismo, del conservadurismo y la guerra contra el wokismo. En Puerto Rico ganó un partido estadista republicano, de entronque republicano, y esta influencia del republicanismo conservador cristiano nos ha tocado como ha tocado al mundo entero. América Latina se está tornando más conservadora y ha habido todo lo que es los países del litoral pacífico de Sudamérica se han ido tornando conservadores, como también lo ha hecho y se ha tornado conservador lo que es Estados Unidos y gran parte de Europa, y ese es el efecto de Donald Trump. El antiwokismo es una reacción a lo que ha sido el populismo y el radicalismo de los años de la izquierda demócrata bajo Biden, y es obviamente esa nueva conservadurismo rechaza lo que es las políticas divisorias de identidad, las guerras culturales, lo que es el radicalismo feminista, lo que es los abortos sin controles, la preferencia por la homosexualidad por encima y la transexualidad por encima de lo que son ¿verdad? Lo que es la mayoría de las personas, que es matrimonios y relaciones de personas de sexos distintos. Ha rechazado los proyectos de acción afirmativa, el discrimen contra los evangélicos, el discrimen contra el capitalismo, el discrimen contra los negocios, las políticas proteccionistas, el antimilitarismo, todo eso ha estado ahí y ha tocado a Puerto Rico. La tercera gran noticia ha sido lo que es la subida y la caída
aparatosa de Jennifer González. No hemos tenido en la historia un gobernador que ha tenido o ha caído más bajo en términos de aceptación que Jennifer González. Nadie esperaba eso. Nadie lo vio venir, pero ciertamente no cabe duda que esta gobernadora ha cavado un hoyo tan grande que, a mi entender, obviamente mis panelistas opinan distinto, pero yo estoy seguro que de aquí a un año van a opinar como yo. Va a haber unanimidad sobre este tema. Jennifer González amenaza no solamente con limpiarse, derrotar al PNP, sino desaparecerlo de la faz de la tierra. Así de fuerte han sido las antipatías, y esa ha sido la tercera noticia. Obviamente nadie esperaba el gobierno de Domenech, y el gobierno de Domenech es una realidad. Vamos a hablar también de la cuarta noticia que tenemos para hoy y que discutir para que ha sido el año 25, ha sido la economía resiliente. Es decir, cuando empezó este año todo el mundo pensaba que Donald Trump iba a acabar con la economía, que los aranceles iban a meter una inflación brutal, que no iba a haber dinero en las calles, que nos iban a recortar todos los fondos de reconstrucción, que nos iban a recortar fondos de bienestar social. Y nada de eso ha terminado. Si bien es cierto, ha pasado. Si bien es cierto que ha habido una desaceleración, y lo vamos a ver cuando analicemos los asuntos económicos, no es menos cierto también que en Puerto Rico hay billetes. Ustedes todo lo que tienen que ir a ver es lo que está pasando en la calle hoy. Los comercios atestados, los restaurantes llenos, hay dinero fluyendo en la economía. El puertorriqueño no estamos pasando por una recesión. Puede que estemos en una época pre-recesionaria, pero no la sabemos. Hasta ahora los números están ahí. Claro, el tema en Estados Unidos se ha tornado en lo que es la asequibilidad de servicios y el costo de la vida, porque allá no estaban acostumbrados a los procesos inflacionarios que tenemos aquí, el costo de la vida alto. El puertorriqueño es mucho más adaptable en ese contexto, pero obviamente la economía va a ser tema para largo en la medida en que las nuevas generaciones ya no pueden adquirir propiedades, en la medida en que el costo de la vida, la gente tiene que tener 2 trabajos. De hecho, la semana pasada, ayer, salió una noticia de que el 40% de las familias puertorriqueñas tienen que trabajar en trabajos fuera de que no son las horas laborables normales. La quinta noticia que tenemos en el año es la guerra contra los estados del narcoterrorismo. Yo les dije a ustedes, obviamente la prensa no les va a decir esto, que Puerto Rico, desde que Venezuela y Colombia y los carteles de la droga le declararon la guerra a Puerto Rico ha sufrido en este siglo más de 25,000 jóvenes muertos. La mayoría de ellos por tóxicos, porque se envenenaron con las drogas y tuvieron sobredosis y murieron, de manera que la droga se tornó en un arma de destrucción masiva, y es una guerra donde fuera del FBI y la DEA, que tienen recursos limitados en ese contexto, hemos estado desprovistos hasta que Trump cambió los muñequitos. Y esa guerra que todavía está latente al día de hoy, y que amenaza con tumbar el régimen de Nicolás Maduro y probablemente el régimen cubano, pues obviamente está ahí. La sexta noticia del año han sido las guerras absurdas de energía. Ya ustedes han visto, hemos tenido noticias hasta hoy. Todavía los casos contra Luma están ventilándose en las cortes locales y en las cortes federales. Todo esto se atrasa más. El año que viene es un año de litigios enormes. No va a haber reconstrucción de la red adecuada. Y ciertamente, aunque Luma y Genera han mejorado en cierto sentido el servicio, no ha habido los apagones que se esperaban, no es menos cierto que las guerras estas del gobierno contra las privatizadoras que administran el sistema eléctrico han dominado. De hecho, ese ha sido el tema único de Jennifer González: sacar a Luma
y obviamente no va a sacar a Luma el año que viene, no va a mejorar. Fíjense que no es sacar a Luma, es mejorar el servicio eléctrico. Y la mejora del servicio eléctrico, en vez de la gobernadora haberse apropiado de las mejoras, son mejoras que ha hecho las dos privatizadoras. Y en ese contexto, y bregando con un yonker, ¿ok? Finalmente, la última noticia que ha dominado esto ha sido los tres monitos del estatus. Ni el Partido Popular ni el PNP les interesa el estatus. Y los que han ido avanzando el estatus han sido los independentistas a través de los grupos de los imperialistas, fascistas, diásporos puertorriqueños que nos quieren imponer la independencia, y a través de grupos como los de Rolando Emanueli y el Partido Independentista. Y el que opera solo, el que dispara el canasto solo, sin gardeo y sin un equipo de oposición, termina dominando el juego. Eso es tan sencillo como eso. Nadie esperaba que en el PNP, que hizo una campaña exitosa precisamente del estatus contra la independencia y para avanzar la estadidad, haya abandonado. El gobierno de Domenech abandonó completamente, le cedió la plaza al Morro. Y eso va a tener unas consecuencias dentro del PNP, porque han perdido los estadistas del PNP. La rebeldía más grande que hay en el PNP es precisamente de los estadistas, y no tiene reparo. O sea, eso no tiene vuelta atrás. Así que esas para mí son las 7 noticias más importantes. Y quisiera empezar con Emma, que siempre, Emma llega de diletante, ella llega como paracaidista, así, viene cuando le dé la gana. Cuando me llaman. Cuando la llamamos, cuando ella puede. Es una chulería, pero qué bueno estar contigo aquí en Nochebuena. Gracias, Emma, Luis. vamos a trabajar cuáles son las noticias del año para ti. ¿Que se me quedó alguna? No, yo, añadiría la dinámica con la Junta de Control Fiscal. Sí. Añadiría ese tema, porque ha tenido un impacto brutal en lo que es la gerencia y directamente en lo que las conversaciones que hemos tenido sobre el estatus, ¿verdad? Y sobre el poder que tienen en esos procesos fiscales. La primera que comentaste sobre Trump, la doy completamente, tienes toda la razón. Trump ha sido un fenómeno a nivel internacional, ha mantenido el control en la conversación pública, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel de la situación en Israel, ahora la situación en Venezuela, o sea, y por ahí podemos seguir nombrando todos los conflictos o las controversias que ha asumido el gobierno de los Estados Unidos. Totalmente distinto a la campaña electoral en donde decía America First, que no se iba a interesar en los problemas internacionales, que todo iba a ser la parte interna, recortó fondos incluso asignados a programas internacionales. Así que se ha cuestionado mucho el cumplimiento directo con esa promesa de campaña. Sin duda alguna, el impacto que ha tenido en exacerbar el discurso de división y persecución y odio entre los sectores ha sido brutal. Tú lo puedes ver en las reacciones con las intervenciones de ICE, que fuera de lo que pensemos en cuanto a los procesos de inmigración, que yo estoy totalmente de acuerdo con que deben ser regulados y establecidos acorde a la ley, no es menos cierto que la manera en que se está implementando ha sido brutal. Ha sido violenta. Tú ves los videos y realmente son impactantes. El más reciente fue el de la mujer embarazada. O sea, se ha reflejado un gobierno punitivo en ese trato que realmente, como tú mencionas, no se había visto desde Roosevelt. O sea, no se había visto esa dinámica o ese control en la discusión pública. En cuanto a la Junta de Control Fiscal, yo creo que ha quedado claro la necesidad de que haya un tercero en la habitación, porque no hemos sabido incluso manejar ni siquiera la dinámica de los contratos con Luma, Genera y toda esta dinámica. Así que se reafirma una vez más la necesidad urgente que tenemos como gobierno de establecer una estructura fiscalmente responsable y con una gerencia efectiva. En cuanto al tema energético,
estoy totalmente de acuerdo también, o sea, fue el tema de campaña, fue el tema que vendió porque ha sido el tema que más nos ha afectado, perdón, desde María, en donde ciertamente no, ¿verdad? No hay que profundizar en cómo nos ha impactado de manera ciudadana y social, económica, pues porque lo vivimos todo el tiempo. En cuanto a la estadidad, también coincido contigo. Ha quedado claro cuáles son los intereses primarios en la discusión del estatus en el Partido Nuevo Progresista. De lo personal sabía que o conocía o tenía la expectativa de que ese iba a ser el modo operandi de la administración de la gobernadora Jennifer González. Ha sido un gobierno también que se ha guiado por un tono punitivo, incluso el tono en que maneja las conferencias de prensa es muy similar a la actitud de Trump en ese mismo escenario. Así que estoy totalmente de acuerdo prácticamente con todas las noticias que traíste a discusión, Luis. ¿Cómo? Sí. ¿Se me quedó alguna? Bueno, saludos Luis, Gemma y los amigos que nos escuchan. Nochebuena, pendiente a que llegue Papá Noel. Recuerden que es que el gasto lo hace Papá Noel. Pero bueno, así que pero bueno, mira, obviamente hay unos elementos en los que estamos de acuerdo y otros que no. Uh-huh. Pero sí, yo creo que nadie puede negar la influencia, el control que tiene Donald Trump no solamente de la narrativa, sino de lo que pasa y lo que deja de pasar a nivel no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero. Yo sí creo que algo que sí se debe tomar en cuenta es el giro que se está dando a nivel no solo de Estados Unidos, sino en el mundo entero, lo que yo llamé en algún momento la derechización uh-huh. de todo, de los gobiernos, de la política en general, porque bueno, esto se da, mira, es como, por ejemplo, usted tiene una primaria X, no la de ahora, la de antier, una primaria X, y resulta que el que ganó a usted no le satisface cómo arranca. Una tendencia automática es de la gente apoyar al que perdió, es decir, debí coger a este. Y eso pasa. ¿Y qué pasa? En el caso de lo que es derecha versus izquierda, como el wokismo de verdad llegó a unos extremos tan bestiales, uh-huh. pues eso ha llevado a que mucha gente pues gire más hacia la derecha. Usted puede ver, por ejemplo, Milei era necesario, yo creo que Milei era necesario en Argentina, pero han habido otros lugares donde no necesariamente el que ganó de derecha sea necesariamente lo que necesitaba, pero la gente está harta. Si tú lo llevas a Puerto Rico, la gente está harta de esta guerra de que si los gays versus los religiosos o viceversa. Es absurdo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos que ver lo que sucede, por ejemplo, Tomás Rivera Chats, Johnny Méndez y la propia gobernadora, que son republicanos los tres, llevan una línea directamente de derecha full, ¿cómo te digo? De aprobar medidas que son más simpáticas al sector religioso, vamos, por decirlo de esa manera. Y entonces están ganando adeptos y mientras están ganando adeptos se están limpiando al proyecto Dignidad. O sea, políticamente están logrando mucho y cuando uno mira la forma en que es el crecimiento del conservadurismo, claro, una de las grandes y noticias la forma en que ignorada por la prensa, by the way. Oh, sí. Y entonces añádele, o sea, el otro extremo es como la gente que es del otro extremo, los que quieren combatirlos a ellos cada vez son menos. O sea, esas marchas grandes que se daban antes en contra del conservadurismo, eso ya no lo vemos. O sea, lo que van son 4 gatos. Y tú ves que están logrando que la narrativa llegue. O sea, Tomás Rivera Chats radica un proyecto sobre los, ¿cómo le llaman? Los naciduros. Y pasó sin ningún tipo de problema. Lo de libertad religiosa. Lo vemos en corte. Claro. En corte, como está pasando en Estados Unidos. Bueno, sí, o sea, sí. Fíjate que eso es un factor que influencia de allá para acá. Por eso, entonces, a lo que voy con esto es que no ha habido ni siquiera una resistencia. ¿Qué le pasó a Ricardo Rosselló, que rápido se buscó la enemistad, empezando con los religiosos? Precisamente porque lo hizo a la inversa. Pues mira, los PNP en esta ocasión prometieron unas cosas y las cumplieron. El que no le guste, pues que vaya a los tribunales. Ricardo Rosselló protegió a las mujeres. Y las primeras en tumbar a Ricardo Rosselló fueron las mujeres. Ok, así que esa lección la aprendió el PNP, la aprendieron los republicanos del PNP. Uh-huh. Eso está bien claro. Y lo segundo que me parece a mí que es claro es que no tiene ningún sentido dignidad ya de existir porque correcto. El poder del cristianismo está dentro del PNP y no en un partido minoritario. Tan es así que Rodríguez Bebe se fue independiente.
Bueno, y el IAM también, el IAM, Sí, ¿qué se llama? el IAM. También, cuando Sí. tú vienes el otro, el de San Sebastián se fue para las Pailas, el doctor Vázquez, o sea, eso es un desastre lo que hay. Yo soy de los que creo que Dignidad va el mismo camino del PAC, del Partido de Acción Cristiana. Fue un fenómeno de 2 eventos electorales y desaparece. Sí, tuvo su momento y la verdad es que, oye, en las elecciones anteriores le dieron un golpe heavy al PNP, o sea, hubo muchos escaños que se perdieron precisamente porque el movimiento de Proyecto Dignidad le dio un golpe directo. Bueno, el caso, por ejemplo, del distrito de Carolina con Naida Venegas. Naida estaba muy sólida allí, pero la gente que votaba por ella eran los religiosos, eran los mismos que votaron por Proyecto de Dignidad y se dividió a tal punto que fíjate que Maricita gana. Y le dieron a palos a Naida. Sí, ¿Ok? O sea, y Naida, o sea, es estadista, igual que es estadista Lizy Burgos. Así es, sí. Y fíjate que eso está, yo veo, ¿sabes? Yo no veo cómo Lizy Burgos pueda tener éxito compitiendo sola en el año 28, si no es dentro del PNP corriendo en primaria. Sí, sí, y hay que ver cómo la ley electoral entonces va a obligar también a estos partidos a postular más personas y a lo mejor ni siquiera en términos de fórmula. Sí, eso viene. Por eso. Vas a tener que meter 4 por acumulación, lo que te diluye todavía más. Claro. Completo. Emma, hay uno de los grandes temas, por supuesto, es el aborto, ¿verdad? El derecho al aborto que está bajo asedio, bajo ataque, tanto en Estados Unidos como acá en Puerto Rico. Eso va a ser un tema que va para pleitos para largo. ¿Okay? Yo creo que uno de los grandes errores del populismo demócrata es esta guerra identitaria, toda esta cuestión del feminismo ultranza, los hombres no valemos nada. Todo eso tiene una contrarreacción y la estamos viendo. Esas guerras culturales que hemos visto. Fíjate que aún los independentistas come fuego en Puerto Rico están apagados con eso, porque en cierto sentido el silencio da la razón. O sea, saben que se le fue la mano. Sí, y es un efecto directo, es algo que los demócratas, ¿verdad? Analizamos post-mortem, como uno dice, que realmente uno de los problemas o los retos que enfrentó la campaña electoral de Kamala fue que se concentró en temas abstractos, por decirlo así, que no le impactaban a todo el mundo, porque a lo mejor a ustedes no les interesa el aborto, no les interesa temas de woke, o no les interesa porque simplemente no están a favor ni en contra, sino que cada cual haga lo que quiera, ¿verdad?, con su cuerpo y seguimos. La economía sí es un impacto directo. Y mencionando lo que dijo Juanjo, yo pienso que el aumento del conservadurismo o la derecha no tiene tanto que ver con que las personas son necesariamente conservadoras o religiosas. Pienso que se dejó un espacio en el centro. Pienso que no se asumió ese discurso, y en la política, si tú dejas el campo ¿verdad?, descubierto, alguien lo va a ocupar, y eso es lo que está pasando. El sector de la derecha asumió el discurso de las cosas que nos afectan hoy, la economía, ese discurso directo, y la gente está cansada y vota contra el establishment. Tú me prometiste X cosa, te fuiste por la tangente, pues vámonos con el otro. O sea, eso creo que está pasando. Bueno, vamos a hacer la pausa. Cuando vengamos vamos a seguir con las noticias y los premios los vamos a dar después de las 6 de la tarde hoy. Así que vamos a la pausa. De contexto, yo nunca lo esperaba. Yo creo que el error más grande que cometió Jennifer González fue haber nombrado a Francisco Domenech como gobernador para todos los efectos prácticos. Y eso ha planteado unos problemas que son insalvables para ella, porque yo no veo una separación de la figura de Francisco Domenech, y eso plantea también un problema para ella en términos de reelección. Al cabo del año 26, cuando lleguemos a esta misma época, Jennifer González va a tener que estar en la primavera del 27 determinando si hace un no más, como hizo Sila, como hizo Alejandro, o si se tira al charco. En cuyo caso el PNP va a tener que tener ya listo un contendor. Y cuando llegue un contendor, yo no tengo la menor duda que en primarias le van a pasar el juego los 75-80% por arriba. Y entonces eso ya plantea otro juego electoral, dependiendo de las sillas musicales. Yo no había visto un año de tantas guerras
de tanto resentimiento de los propios PNP, particularmente los estadistas, nunca lo había visto. Ni aún en la época de Ricardo Rosselló, que tuvo un primer año bastante exitoso, de hecho, Ricardo Rosselló tuvo números positivos en las encuestas hasta el final, hasta que el año electoral, hasta el año del año 19. Las guerras de Luma lo que han hecho es consumido a la gobernadora, o sea, la han desgastado, porque es una guerra que ya no puede ganar jamás. Y no la puede ganar porque esto es un asunto federal. Y aun cuando fuera un asunto local, la manera en que está constituida los litigios, ese asunto, el relevo y la mejora, que es en realidad lo que es, no se va a dar hasta tarde. Así que quiero empezar con eso. Empiezo contigo, porque yo no había visto, Juanjo, tú has visto muchas como esta, pero ciertamente el año del 26 va a ser un año de muchas controversias casadas. Sí, mira, este es un tema complejo. Lo primero que tenemos que entender es que en el segundo año del cuatrienio, al final de ese segundo año, o sea, entiéndase, en este caso va a ser el final de 2026, es que se van alineando los planetas. Ahí es que el que está velando a ver si tiene oportunidad de correr, pues va decidiendo si monta su estructura, y el que cree que no puede más, pues va preparando su salida, ¿verdad? Siempre se da para ese final. Recordaremos que incluso cuando Jennifer evaluaba retar a Pierluisi, no fue hasta el final del segundo año que empezó a visitar gente y empezó a se había movido desde antes, vamos, pero... No, se había movido, o sea... Claro, pero es ahí cuando Pierluisi lo que tuvo fue un año. Básicamente. Claro. Ya en el año 22, ya ella estaba. Pero hay unos elementos importantes. Mira, yo quiero ser justo en esto. Por una parte, o sea, hay una parte que tiene que ver con la percepción. Hay una parte de lo que se llama definir un candidato. Por lo tanto, a Jennifer la han definido. Ahora mismo, a nivel allá abajo en el electoral la han definido. Hay personas que no la ven, como en el caso tuyo, ¿verdad? Que haces el análisis como que no la ven viable. Fantástico, para una reelección. Ahora, cuando tú vas a la práctica, cuando tú vas a ver si hay un problema en Puerto Rico, hay un issue que yo pueda decir contra, esto está malo por culpa de Jennifer. No hay ninguno. No. Honestamente, no lo hay. Esto es pura percepción. Pura percepción. Ahora, de hecho, vamos a ser honrados. La economía está creciendo. Esa es la realidad. O sea, número 2, los crímenes están abajo. Ha mejorado muchísimo. Número 3, aún el comienzo en las clases ha mejorado. Exacto. Número 4, hay que darle también crédito en términos de lo que ha sido la economía, todo eso básico, el crimen, lo que han sido los básicos. No ha habido un gran caso de corrupción. Así es. Entonces, a esto hay que añadirle la habilidad que pueda tener un candidato para regenerarse. Hay una realidad. De todas las figuras de los últimos, qué sé yo, después de Pedro Rosselló para acá en el PNP, la figura que más capacidad tiene, lo que yo llamo un campaigner natural, es Jennifer González. Usted le puede caer bien, le puede caer mal, pero Jennifer es campaigner natural. Yo veo gente que habla mal de ella y cuando la ven de frente le ofrecen café. O sea, esa es la realidad. Va a la calle, tiene lo que llaman a la gente don de gente. Nosotros decimos que tiene ángel, llega a los sitios y aún la gente que esté molesto con ella, terminan abrazándola y apoyándola. Por lo tanto, tiene una capacidad de regenerarse. A eso tienes que añadirle quiénes podrían ser sus potenciales contrincantes, ¿verdad? Porque te garantizo que en un debate con el huevito ya lo que le das es una catimba, ¿verdad? Así que son muchos elementos. No olvidemos que en una semana antes, 1 o 2 semanas antes de las elecciones se pueden definir muchas cosas. Pregúntale a William Villafañe a ver si no se puede definir algo en cuestión de nada. Ahora, ¿qué sí yo creo con esto? Mira, se juntaron varias cosas. Por una parte, Jennifer desde antes de juramentar ya estaba cogiendo palos. Eso es una realidad. Puede alguien estar de acuerdo o no con la forma en que se estén dando ciertas cosas, pero está cogiendo palos. Desde que nombró a Domenech empezaron los de eso. Desde antes de que juramentara ya estaba cogiendo palos. Entonces, hay una realidad que pocas personas quieren admitir, y es el ascenso de Tomás Rivera Schatz. El hecho de que Tommy ha tenido una proyección buena. De hecho, ha tenido una proyección tan buena que gente que toda la vida lo estuvo combatiendo, ahora lo están apoyando. Entonces tienes, por un lado, una gobernadora cogiendo palos y un líder importantísimo en el PNP, presidente del Senado, que lo preside hasta cuando está en minoría, porque es la verdad. Es la verdad. Sí.
subiendo como la espuma. Entonces, vamos, ahí empieza, ¿verdad? Todo este juego porque se van dando unas condiciones que son atípicas. Esto no se daba, yo creo que nunca. Completo. Emma. Yo, a diferencia de ti, Luis, yo sí sabía que esto era una gran posibilidad, porque la campaña de la gobernadora parecía una campaña o fue una campaña para ganar, no para gobernar. Y tú lo notabas en los temas. Y tú lo notabas en el contexto de cómo tú retas a un incumbente. Y el paredón de fusilamiento en el comité de transición. El comité de transición fue fatal. Entonces, ella afectó a una base y es la realidad. El PNP se dividió el PNP de Pierluisista y el PNP de Jennifer. Y es una lástima porque ahí tú te das cuenta cómo la política dejó de ser responsable, enfocado en lo que se había ejecutado y pasó a ser, que tú lo traes mucho, la cuestión del espectáculo. Porque todo esto que tú mencionaste que está pasando, esto no surgió este cuatrenio. Estas gestiones se hacen desde antes. Hubo unos esfuerzos fundamentales y monumentales en la pasada administración, que por eso digo que ella no reconoció o ella no sabía o ella no profundizó en lo que es la administración pública correcta, porque una administración de un gobierno no puede ejecutar en un cuatrenio. Así que esto demuestra una vez más que cuando el PNP está en el poder, gobierna de una manera efectiva, tan así que los proyectos siguen corriendo sin importar el candidato que estaba. Lamentablemente eso no se refleja o no se discute en su totalidad. Yo pienso que la política cambió. Yo pienso que la gente está cansada de esta línea. Yo pienso que Jennifer no es una candidata viable. Yo pienso que afectó grandemente la estructura del partido y estoy de acuerdo con Juanjo que milagrosamente personas que no estábamos de acuerdo con la línea de Rivera Chats nos alineamos con muchas de su postura porque fue quien avaló o defendió la institucionalidad dentro del partido, fue el que puso los puntos sobre la IE en las vistas de nombramiento, fue el que ha llamado a capítulo en temas controversiales o que tienen un gran impacto a nivel social versus el terreno que la gobernadora no ocupó porque ella se concentró en proteger a los suyos. Ella se ha ido hasta lo último con Domenech, ella hizo lo mismo con Janet Parra, ella hizo lo mismo con Ferraioli. O sea, han habido una serie de un comportamiento de la gobernadora que ha sido limitado o centralizado en su grupo de personas y no tanto en los intereses del partido. Y eso se va a notar eventualmente si hay una primaria. ¿Saben qué? Hay también es interesante ver otra de las noticias, porque estamos pasando a las 7 noticias, el cambio dramático en la política antidroga que trajo Trump. Este país, eso retornó el apoyo de Puerto Rico abrumador al regreso de las Fuerzas Armadas a Puerto Rico. Uh-huh. El apoyo abrumador de Puerto Rico para que Trump vuele en pedazos todas las lanchas que encuentre, porque saben que son nuestros hijos los que han asesinado. Esa guerra empezó no ahora con Trump, esa guerra empezó el día que el narcorrégimen de Venezuela determinó que iba a meter droga en Puerto Rico para ganar dinero para Maduro y sus secuaces y a costa de la vida de nuestros hijos. Vida que se ha cobrado en los puntos de droga, en los asesinatos y en la sobredosis. La gente entiende todo eso. Lo que ha sido increíble para mí, Juanjo, es que los partidos de oposición, puedo entender que los independentistas le deben la vida a Maduro y a estos regímenes a todo lo que da. Y dependen de ellos. Pero que el Partido Popular haya estado opuesto a los ataques, a los barcos, al embargo de los petroleros, eso para mí es fuera. O sea, yo no puedo entender esa. Mira, lo que pasa es que esta gente del Partido Popular se bebió el Kool-Aid de que aquí todo el mundo es anti-Trump. Y si vas a la calle, o sea, lo que yo he visto es un cambio brutal de gente que era bien anti-Trump, que ahora o lo toleran o hasta lo quieren. Bueno, inclúyeme, inclúyeme en la lista. Entonces, ellos piensan todavía que en la medida en que te opongas a todo lo que hace o dice Trump, que van a ganar adeptos, y están bien equivocados. Claro, a los estadistas nos conviene por la clásica. Si uno mira, por ejemplo, si empiezas a leer, vamos a poner El Nuevo Día,
y lees todas las portadas que han tirado las noticias principales sobre el asunto de Roosevelt Roads y el asunto de los militares y esta guerra, ¿verdad?, contra el narcotráfico, usted pensará que todo el mundo en el área este está, olvídate, endiablado con que... Pero cuando vas a las noticias donde están entrevistando a la gente en vivo, cuando vas a la televisión, que van ahí, le ponen el micrófono a la gente, todo el mundo está contento. ¿Y por qué están contentos? Por lo mismo, yo he hablado de experiencias, ¿verdad?, personales, y mucha gente que nos escucha han vivido tragedias y cosas brutales producto de la droga. O sea, para mí, cada vez que vuelan una lancha de esas, yo me lleno de satisfacción, no tengo ningún problema en decirlo. Ningún problema. Que se lleven todos los petroleros que se van a llevar, que bombardeen las fábricas de droga donde tengan que bombardearlas, para que aprendan. Así es. Para que aprendan. Nuestros hijos no se matan. Así es. Y esto es uno de los puntos de entrada de droga grandes de Estados Unidos. Por lo tanto, alguien tenía que revertir y recordar que la guerra antidrogas de 40 años, 50 años fracasada, era meter a gente de la DEA y de la CIA en Colombia y en los campos de Venezuela para tratar de detenerla allá. Y entonces, ¿qué salió? Ahí salieron, ¿verdad?, todos los grandes narcotraficantes de Colombia se burlaron, ganó el comunismo en Colombia. Por lo tanto, esa política fracasó. ¿Cómo tú defiendes a nuestros hijos de eso? ¿Cómo tú defiendes nuestra frontera? Pues sencillamente tú defiendes nuestra frontera de la manera que Trump lo ha estado haciendo. Lo que a mí me parece que es la noticia del año es el revolcón del pueblo puertorriqueño que con Vieques se tornó antimilitarista, anti-yanqui, a todo lo que da, y la recepción que ha tenido esa política contra los narcorregímenes de Trump en Puerto Rico. Independientemente de que la prensa y los independentistas estén a favor de esos narcorregímenes, la opinión pública en Puerto Rico se ha volcado. Peter. Te voy a decir cuál es la diferencia. Peter cogió el tapón de Nochebuena que estaba, mire, como de seda estaba ese expreso hoy. Y llegué aquí a verme una Coca-Cola de la máquina que no fría Coca-Cola. Te voy a decir cuál es la gran diferencia con lo de Vieques, para bien o en mi caso para mal. Pedro Rosselló y todo el PNP se metió con los independentistas, con Silita. ¿Y qué pasa cada vez que el PNP se une con esa gente? No salen cosas buenas nunca. Nunca. La última vez que lo hice, la próxima vez fue con Ricky. No salió nada bueno de eso. Esta vez la gobernadora fue firme y dijo, no, nosotros estamos aquí, todos somos parte de la nación y estamos listos para hacer lo que tenemos que hacer. Aparte de eso, todo el mundo vio el año pasado cuando Maduro se robó esas elecciones y inmediatamente empezó a perseguir a su oposición política. Esto no es un cuento. Vimos recientemente la señora Machado, la ganadora del Premio Nobel de la Paz. Han pasado dos cosas. En primer lugar, unos ataques asquerosos y sucios contra su persona, pero para poder ir a recibir el premio la tuvieron que sacar estilo Misión Imposible. Sí. Entonces, ¿cómo tú vas a apoyar a esa gente? Bueno, eso es algo que Juan Dalmao, Bernabe y el resto de los independentistas no te explican. Y una prensa colonial anormal y bruta tampoco han razonado. Siempre les recuerdo, ustedes trabajan para americanos, algún día se les va a prender la bombilla allá arriba, pero anyway, y esa es la razón. O sea, vimos a Maduro ser como él es de verdad. Y entonces tú eras al movimiento independentista de Puerto Rico apoyándolo, pero abrazo partido. Tú dices, wow, ¿qué es esto? ¿Quién es esta gente? O sea, porque una cosa es tú hablar babosería, pero cuando tú los ves a quien ellos apoyan y después hablando, no, con mucho orgullo, el presidente Ortega no. Espérate. El tipo que está metiendo a curas y obispos en la cárcel. Ese es tu pana, ese que tú dices que es el que... De eso es lo que estamos hablando, Luis. Aquí critican a Luma y en Cuba hay un apagón permanente de 23 horas diarias. Y no, eso no, porque el Partido Comunista Cubano y los sindicatos cubanos llevan... O sea, y se creen que nosotros no podemos creer esa cosa. De hecho, esa nos lleva a la primera noticia para mí del año. Este es el primer periodo en la historia moderna de Puerto Rico en 40 a 50 años
donde las políticas del presidente de los Estados Unidos han constituido la comidilla. No, todas las noticias, menos obviamente los periódicos nacionalistas y los telediarios, han estado dominados por las políticas de Trump. Todo el tiempo, Juanjo y Emma. Sí, y sobre todo, Luis, yo pienso que ha traído un recordatorio incómodo en el asunto del estatus. Porque esa misma intervención de las políticas de Trump nos ha puesto a cuestionar esa necesidad de resolver, de ser Estado, de poder tomar decisiones en la discusión pública directa, porque ha afectado, por ejemplo, lo de las listas, no sé si recuerdan lo de las listas de edito para los inmigrantes, la misma cuestión de las bases militares. Esto recuerda la posición estratégica y el por qué Puerto Rico sigue siendo parte de los Estados Unidos. Que eso me lleva a cómo el PNP no ha sabido capitalizar esa discusión, porque si yo hubiera sido gobernadora, yo hubiera dicho, vengan, nosotros somos una base militar y somos un punto estratégico y tenemos la responsabilidad y el deber y el compromiso con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Pero ¿saben qué? Los veteranos aquí no tienen los mismos derechos. Vamos a aprovechar esa discusión. O sea, exacto. Pienso que me tratan los veteranos, sí, ese segundo hospital que iban a construir lo queremos ahora. Exacto. Todo eso. Yo pienso que debió haber sido una plataforma de un friendly reminder. Trump, ¿te acordaste de nosotros? Estados Unidos está haciendo directa la discusión de Puerto Rico. ¿Qué tal si atendemos el estatus de una vez? Y yo pienso que en eso hemos fallado el PNP. Juanjo. Mira, yo creo que, siendo justo, la gobernadora, desde el primer momento en que Trump empezó con este asunto de la guerra contra el narcotráfico, lo apoyó y, de hecho, con brazos abiertos recibió a la Marina y todo el ejército aquí en Puerto Rico, en Roosevelt Roads y en toda el área este, ¿verdad? O sea, yo la vi desde el primer día apoyándolo. Ahora, también tenemos que ver una realidad, y es que en Puerto Rico llegó un punto, como les decía ahorita, que como cuando hablábamos de la derechización, donde cualquiera que hablara a favor de Trump era malo, era el diablo. Y eso también se metió en el PNP dentro de los propios republicanos. Había un montón de republicanos. O sea, sí, estoy tratando de controlarme. Porque, o sea, yo veo un montón de republicanos del liderato nuestro que no se atreven a mencionar a Trump, no se atreven a apoyarlo. Entonces, tú no puedes exigirle a Donald Trump, of all people, de que necesitas, ¿verdad? Como me mencionabas, por ejemplo, que si más beneficios para nuestros veteranos, la igualdad. Si cuando, mira, entra a la página del Partido Republicano, vamos, los invito a que entren a la página web del Partido Republicano, a ver, y me dicen cuántas referencias encuentran de Trump. Vamos, porque yo hice ese ejercicio hace un par de semanas y no había ni una. Ni una. Es el Partido Republicano de Puerto Rico. Entonces, o sea, si tú en tu propia estructura como partido no te atreves a apoyar a tu propio presidente de tu partido, ¿cómo vas entonces a exigir? ¿Cómo vas a decirle, mira, necesito esto? Mira, o sea, claro, hay una cuestión, nosotros sabemos, somos estadistas, todos los que estamos en esta cabina somos estadistas, y creemos, estamos convencidos de que es una injusticia lo que está pasando en Puerto Rico, que tenemos derecho a la igualdad y todo lo que ya hemos discutido por años. Pero también hay que entender cuál es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que Donald Trump, o sea, este es el tipo que se sentó con Ricky y le dijo, yo no tengo problema con que hablemos de esta idea si tú me garantizas que Puerto Rico se convierte en un estado republicano, ¿verdad? O sea, él tiene su enfoque, está muy claro en lo que quiere y el por qué, y es un tipo fuerte. O sea, recuerden cuando le dijo al presidente de Corea del Norte, le dijo, tú tienes un botón rojo, yo tengo uno y el mío sí funciona. ¿Tú sabes? O sea, este tipo los tiene bien puestos. Entonces, no puedes estar tratando de conseguir cosas, ¿verdad? Si no te vas de frente. O sea, yo sí he visto a la gobernadora, como digo, apoyando todas esas movidas, pero creo que a nivel de partido, institucionalmente, el Partido Republicano en Puerto Rico ha fallado malamente. Bueno, Peter, Trump ha sido el eje y el motor de las noticias este año. Les guste o no les guste, no ha habido un presidente que haya tenido mayor efecto en Puerto Rico desde Franklin Roosevelt que Trump. De hecho, Franklin Roosevelt, a través de Rex Stockwell, el comunista instituyó el socialismo puertorriqueño fracasado y quebrado, que ya llevamos casi 80 años de este suplicio. Stockwell era comunista, por eso lo mandaron para acá, porque él era lo que llaman en inglés un political liability para Roosevelt. Mira,
La gran diferencia es que Trump 1.0 era desorganizado. Él hablaba, pero la verdad es que confió en el Partido Republicano, de lo que yo llamo el Partido Republicano del Caparra Country Club. Y el problema con eso es que esa gente son parte de la misma organización y no van a cambiar nada. Trump 2.0, el mejor ejemplo es Pete Hegseth como... Primero, le cambian el nombre de Departamento de Defensa a su nombre original. Quiero que sepan que lo que ha hecho Trump es simplemente devolver a lo que se llamó los primeros 150 años de la nación, Departamento de la Guerra. A mí, cuando yo era Navy, a mí no me estaban enseñando cómo defender, ¿no? Nosotros nos enseñaban cómo matar. Pues eso es lo que hace las Fuerzas Armadas. No están ahí para mantener la paz. Están ahí para entrar a un sitio y matar al enemigo. Y si eso les suena chocante, pues no saben lo que es la Fuerza Armada. Así que, pero miren a Pete Hegseth. Miren el año que ha tenido ese hombre. O sea, definitivamente no es un tipo de las estructuras organizadas de Washington, que antes lo que ocurría, para que sepan, particularmente con los Bush, es que salía un grupo de demócratas y entraba un grupo republicano, perdían los republicanos y entraban ese... No había mucho cambio porque era la misma gente. Por eso que yo le digo, el Caparra Country Club, Trump llegó, por decirlo así, y no quiero ofender a nadie, pero lo voy a decir con el Club de Leones de Carolina. ¿Cómo que? O sea, llegó con gente bien diferente, gente comprometida con él. Entonces, lo primero que ocurre es que el año pasado, para esta época, ya se estaba escribiendo en Washington que Trump había llegado con un equipo de gente organizada, que sabían los cambios que querían hacer y venían... Proyecto 2025. Y venían... Bueno, que él decía, yo no sé de eso. Pues miren, el que está a cargo de gerencia y presupuesto es el autor de Project 2025. Correcto. Y eso es una gran diferencia, porque eso es un cambio sistémico de cómo debe funcionar el gobierno. La verdad es que estoy a favor de eso, pero hay mucha gente que no le gusta eso. Y si entráramos, bendito, si entráramos en ese tema estaríamos 25 programas. Sí, más o menos. Más o menos, sí, porque pues, ven que Emma se prende, porque como esto tiene que ver con gerencia y presupuesto, pues Emma enseguida, wow, el tópico mío. A mí no me sientan en el medio de los dos por nada. So, lo que vimos este año es a un Trump que está haciendo lo que llaman en inglés following through con sus promesas. Lo que pasa es que había gente que pensaba, no, él lo que estás hablando de eso, él no va a hacer eso. Sí. Lo está haciendo y lo ha hecho. Este año entrante, pues, y esta es la predicción mía, si los demócratas recuperan el Congreso, y típicamente en una elección congresional, el partido que no está en Casa Blanca gana silla y el que está en el poder pierde. O sea, y las ventajas de los republicanos en el Senado y la Cámara son bien estrechas. Así que si vuelven los demócratas, yo creo que van a caer en la maldita trampa. Y esta vez yo creo que van a estar residenciando a Trump cada 2 semanas. Pues tú lo oyes hablando a los líderes, a los Jamie Raskins, a los Adam Schiff, y todo lo que ellos tienen en mente es, vamos a coger a Trump, vamos a coger. Se les va a olvidar que Trump no va a estar en la papeleta en el 28. Y eso pues va a ser contraproducente. Pero de que Trump ha venido con unas políticas, con el punto que tú mencionaste, Gemma, este es el problema que tenemos. ¿Qué hicimos los puertorriqueños? Elegimos abrumadoramente a una gobernadora estadista y republicana. ¿A quién mandamos como nuestro representante para Washington? A un neocolonialista. O sea, tú oyes ese tipo hablando y tú dices, mira, será como sonaban los discursos de los populares en el 53, el 54. Entonces, si viene un congresista... No, with a twist, porque ahora quieren la ciudadanía española. Queremos regresar a España. Pero ese es el Partido Popular. Y esto es lo que ocurre. Tú eres un representante de Colorado. Lo que sabes de Puerto Rico, que lo viste en el mapa en Junior High y no lo has vuelto a ver. ¿A quién tú le vas a preguntar sobre Puerto Rico? Bueno, pues hay un delegado allí, déjame hablar con esa persona. ¿Y qué te va a decir el huevicho? Nosotros estamos contentos. O sea, bien difícil empujar el tema. Mira, tengo que parar porque ya estamos... Pero recuérdense, ese fue el que más votos sacó el año pasado. Así que vamos a la pausa. Emma, empezamos contigo. Miguel Romero. Miguel Romero, para ti. Pienso que Miguel Romero, sin duda alguna, todo el mundo dijo, tenía el trabajo más fácil, ocupar lo que no hizo Carmen Yulín. Él comenzó pintando, recogiendo, seguridad, alumbrado, y eso es lo que la gente necesita, y ha sido efectivo, y para mí ha sido el mejor alcalde del año. Yo concurro.
totalmente. O sea, yo sé que era fácil superar a Carmen Yulín, pero la verdad es que se ve, o sea, lo que se ve ahí es bestial. O sea, Sí. todos los días vemos algo nuevo. Y ¿sabes qué? Más allá de la fabricación que trataron de hacerle con lo de la brea en el cuatrenio anterior, no ha habido ningún escándalo. O sea, todo No. lo que se ha visto de Miguel. De hecho, he visto un montón de populares allí apoyándolo. O sea, está bien interesante porque San Juan, o sea, San Juan era como que se veían gente como aves de paso y buscando solamente ese trampolín y qué sé yo. Y vamos, derecho tiene si algún día quiere aspirar a la gobernación o a cualquier otra cosa. Pero siempre como que los alcaldes eran Bayamón, Guaynabo, Ujú. Ponce. Y hacía tiempo, o sea, la figura de Miguel Romero ha trascendido mucho. Yo creo Sí. que sin lugar a dudas, o sea, para mí no hay ningún otro que se lleve ese galardón. Alcalde del año definitivamente Miguel Romero. Peter, Hemos cambiado de mi carta de presentación en mi obra en San Juan y que procedieron los populares a darle un 13%, así que ya sabemos lo que pensó Media Humanidad, a un alcalde que es, o sea, mi oficina está en el viejo San Juan. Yo vi eso literalmente desde el primer día, que fue un cambio bien positivo, él ha continuado. Yo lo que le diría a él es, estás haciendo para lo que naciste para hacer. This is you. Esto es lo que tú haces bien. Siempre van a haber gente susurrando en el oído, tírate para la gobernación o lo que sea. Yo te digo, papo, pero mira lo que ocurre con un alcalde que hace las cosas bien hechas. Y si no me crees, pregúntale a Luisito en Bayamón o a Ponte en Carolina o tú sabes, estos alcaldes que quedan, ¿por qué quedan ahí? Porque se concentraron en su trabajo. Lo voy a decir, no es difícil, es ejecutar la parte. Ejecutar. O sea, que los problemas son fáciles de identificar, es ejecutar para corregirlo. Y todavía Miguel Romero se enfrenta a una población cada día más vieja, a una demográfica, o sea, convertir a San Juan en un sitio para irse a vivir todavía sigue siendo un reto. Él está metiendo mano con eso, sí, así que obviamente pues yo estoy con los compañeros y creo que Miguel Romero se lleva el premio por la clásica milla. yo les tengo que decir una cosa ahí, ¿verdad? Yo vengo cada 3 meses, veo cómo está mi patria, cómo va todo. Yo nunca he visto a San Juan tan lindo en Navidad como esto. O sea, esto no es meramente el Paseo de la Princesa, es el Parque Muñoz Marín, y en realidad Navidad es una fiesta de niños y Romero ha sabido capitalizar en eso. Lo único que le falta es adoptar los mercadillos navideños que hacen en Europa y que hacen en Estados Unidos. De hecho, Kissimmee ya tiene en Florida están Central, volando los musulmanes. mercadillos, sí, bueno, mercadillos navideños desde el 15 de noviembre. O sea, estamos hablando, ¿por qué? Porque eso es para los artesanos y la gente le encanta ir a comprar y comprar local y todo eso. Es lo único que le faltaría. Yo definitivamente coincido con ustedes. Y así como ese es el mejor alcalde, el peor alcalde es Julio Roldán de Aguadilla y Chiqués de ¿cómo se llama? El de Arroyo. De Arroyo, yo me olvidaste el nombre, los pero dos peores alcaldes. El de Arroyo creo que se lo lleva, porque el de Arroyo le gusta las llamaditas. El de Arroyo. El de Arroyo tú sabes, es un fleje. Pero aparte de no eso, le des la mano. pero Julio Roldán es un desastre, o sea, es un desastre, y Aguadilla pues no se merece eso. Es de la ciudad santuario, el que quiere la ciudadanía española, todo eso usted ve. Pero estaba culeco con la llegada y de el los que ha aviones. peleado con todos los alcaldes. Pero está- sí, pero eso se llama. By the way, en el área noroeste hay un bochinche que la prensa colonial ha tapado entre esos alcaldes Sí, populares. por eso, pero es Ah, Julio sí. Roldán. Uf. Sí. Julio Roldán ha sido el que ha Importante. creado el problema serio, así que te tengo que dar eso. Vamos a ir a legisladores del año. Emma, legisladores del año, Tomás Rivera Chats. para ti, Sí. ¿ok? Sí, pienso que... Yo lo tengo en otra categoría. No es lo mismo Best Actor que Best Supporting Actor, son dos cosas Ah, bueno, si Pero- vemos en cuanto PNP, y de nuevo la estructura de que es un legislador, para mí Tomás la encarnó correctamente, asumió el poder y la discusión cuando lo tenía que hacer para garantizar la institucionalidad de muchos contenidos. Si hablamos de la discusión o el desempeño, Eliezer Molina. Eliezer Molina entró Suena ese bien nombre. alterado, bien, y terminó
llanito, cuando tú lo ves en una vista pública diciendo, el señor presidente tiene razón. O sea, ahí tú ves cómo... Sí. Que no se recuerdan, nunca ha pasado de bajito. Ahora lo entendí. No se recuerdan del video que tiró Tomás Rivera Schatz del cabrito. Sí. Y se dio. O sea, para mí ellos han sido la representación directa, inclusive la trabajaron juntas. Juanjo. Bueno, yo ese premio se lo voy a compartir, a lo mejor uno, Tommy y Rodríguez Bebe. Les voy a ser honesto. Okay. O sea, yo he visto una persona en la figura de Joan Rodríguez Bebe yendo directamente con lo que son sus principios, sus creencias, radicando y defendiendo medidas, diría yo, fuera del aspecto politiquero. O sea, con argumentos que puede estar a favor o en contra, pero con argumentos inteligentes. Y yo creo que ha dictado la pauta y creo que incluso al salirse de Proyecto Dignidad también como que dio una imagen de más crecimiento. Y de madurez. Claro, de madurez. Y Tommy, y de por supuesto, seguridad. Sí, pero la parte de Tommy no es solo porque sé que hay gente que lo ve contundente y todo esto. Yo creo que ha hecho un balance interesante entre fiscalizar lo que él entiende que tiene que fiscalizar, pero al mismo tiempo apoyar más del 95-97% tanto las medidas como los nombramientos de la gobernadora. O sea, él ha jugado el juego, por decirlo de una manera, ¿verdad? Que no, a lo mejor no es la mejor que como suena. La estrategia. Pero la estrategia, o sea, ha jugado esto de manera tal, lo ha ejecutado, vamos a decir así, de manera tal que hace un balance entre lo que él entiende que se debe fiscalizar y también no ser un tropiezo, una piedra de tropiezo para el gobierno. Y yo creo que ese balance lo ha logrado, sin contar que según Trump, cuando habla por allá, forma un revolú. Aquí claro. Tommy, cuando tira el buenos días o el buenas tardes, ya la gente lo espera. Así que ha logrado una penetración que no se veía. Peter, legislador del año. Es que Tomás Rivera Schatz, le voy a dar un ejemplo porque ustedes cubrieron bastante. ¿Quién que no sea obsesivo con la política no empieza el día buscando los buenos días de Tomás? O sea, eso se ha convertido ya en una especie de institución digital. Sí. Por todas las cosas que él dice. Esta domesticación, o sea, la forma que ha domesticado a Chichón de Piso. Las batallas que hizo con la gobernadora este año y sin embargo terminaron cantando Kumbaya juntos. Sí. Que yo sé de paso, esa es otra predicción mía para el año que viene. Vamos a seguir viendo que van a pelear, van a cuadrar, van a pelear, van a cuadrar. Eso es lo que va a seguir pasando. Pero al final del día, looking at the big picture, esto no le va a gustar a Emma, pero ¿cómo empezó el año? El Senado aprobó y la gobernadora rápidamente firmó la ley de libertad religiosa. ¿Cómo terminó el año? Cuando tú ves a cuánto independentista hay en la isla chillando de que se firmó una ley, si tú eres estadista, tú sabes que fue una buena ley, por definición. No. Yo sabía que tú ibas a decir eso también. Es que no. Pero el punto es que con Tomás, cuando trabaja junto con la gobernadora, el PNP regresa a sus raíces. Ya al final de año, verdaderamente no hay razón de ser para Proyecto Dignidad. Y si lo miras fríamente, estamos hablando de 90,000 votos. Bueno, ¿dónde van a coger esos votos? Y lo guió él. Pero va de mano a mano con la gobernadora. Sí, y si tú lo miras fríamente, tú dices, ¿para dónde va a coger esa gente? ¿Para un huevich que se da la lengua con mandami? Bueno, yo le... O para el guasón que te dice por un lado que es ateo y por el otro lado está bien misa terminando. Yo tengo que discrepar de ustedes. Yo creo que Tomás Rivera Schatz es el fiscalizador y la conciencia del año, que es distinto. No hay nadie mejor que esto es increíble, que uno de mayoría sea fiscalizador, ¿verdad? Generalmente sí. Uno pensaría. Y la conciencia del PNP y del estadismo es Tomás Rivera Schatz. Mi legislador del año es Juan Oscar Morales. Juan Oscar Morales ha hecho un trabajo, de hecho, hoy, este año, hace varias semanas se reivindicó. Él fue el que sacó para afuera el escándalo de ustedes recordarán de las escuelas, del escándalo de salud de las pruebas COVID, ¿se acuerdan? Sí. Y ahí salió convicto el que fue Juan Oscar. Maldonado. Y lo otro, la cuestión de las escoltas. Así que yo te diría que el legislador del año, desafortunadamente, la oposición, con excepción de Rodríguez Bebe, no tiene nada en la bola. O sea, este es
el elenco, el banco más flojo legislativo que yo he visto del Partido Popular es este. O sea, Héctor Fejer Jr. no le llega ni a los talones a su padre. No. Y obviamente a nivel del Senado, tú dices, wow, o sea, el veterano lo tienen arrinconado, que es Juan Dalmau. Digo que es José Luis Dalmau. Cuando tú vienes a ver, deja mucho que desear, es bien pobre. Quiero entonces entrar, obviamente, a otra de las categorías. Para ustedes, la legislación del año, ¿cuál ha sido? Emma. La pieza legislativa del año. Se está riendo porque por la mirada que le acabo de... Es que realmente han sido varias, pero si nos vamos a lo más reciente, la que firmó la gobernadora el domingo sobre reconocer a Nacituru como una persona natural. Y no por tema de feminista, izquierda, es por el impacto jurídico que tiene esto. Que tiene, o sea, se acaba de enmendar el Código Civil en su totalidad en cuanto a lo que es una persona, que siempre se ha reconocido que una persona adquiere derecho una vez está fuera del vientre materno. Entonces, eso se complementa con lo del doble asesinato y crea una cuestión que se pueden levantar tantos argumentos constitucionales que para mí se debe repensar, mirar y simplemente ir al tribunal porque ya está firmada. ¿Ustedes se han fijado que los legisladores del PIB están anulados? O sea, no tienen ninguna credibilidad. María de Lourdes está quemada. Denis Márquez está quemado. Las alondritas que tienen las chiquitas, eso no pega nada. El PIB yo pienso que hubiera sido una mejor delegación legislativa si hubiera sido el MBC, que son más vociferantes, son más activistas, a todo lo que da. Esta es la peor delegación del Partido Independentista que yo he visto en mi vida también. Y eso que ahora tienen más gente. Por eso es que el banco de ellos de talento es bien. No le un caucus de uno. Siempre todo es por unanimidad. Que cuando son de dos en dos. Bueno, la verdad es que también volvemos tantos años en esas posiciones. O sea, digo, yo no sé qué edad tiene María de Lourdes, ¿verdad? Pero a mí me dijeron que fregó en la última cena. O sea, yo lo que te digo es que, wow, que mira, te van a coger las feminazis, te van a pelar. No, pero o sea, lleva muchos años ahí, ¿no? Pregúntale a Rubén. Pero mira, yo desde mi punto de vista, para mí la legislación del año, y la cual agradezco, fue la que enmendó la ley de transparencia. Voy a ser honesto, o sea, esto yo lo vivo todos los días. Yo vivo las peticiones que llegan de los medios, muchas, la mayoría absurdas, la mayoría con un tono que desde el saque es amenazante, y yo creo que era momento de ponerle el cascabel al gato. Volvemos, al igual que la del Nacituru y toda la madre, usted, si no le gusta, vaya al tribunal, impúgnela. Pero para mí, yo creo que se hizo una corrección con esto de la ley de transparencia, con la cual yo nunca estuve de acuerdo. Antes de 2019 no existía y no había problemas aquí. Pero por lo menos ahora se atemperó a lo que es el FOIA, ¿verdad? Freedom of Information Act. Uh-huh. Y estamos en los mismos parámetros. Así que ahí no tenemos problemas. Pero fíjate que interesante que todos los que se quejan aquí, a nivel federal no se quejan. Allá se van con las mismas reglas. Y son las mismas reglas que se atemperó ahora que puso el TIBU. O sea, así que, y lo más pero si son charlatanes, chicos, ¿qué tú decías esperas? Ahorita que cuando tú ves la oposición oponiéndose, vamos, que es lo que saben hacer. Chillando, que es lo que saben hacer de verdad. Pues mira, cuando usted vio a las urracas que estaban diciendo a la gobernadora, por favor, vete a ese proyecto, y olvídate, eso era para afilar ya que mencionaste las urracas, los diásporos, espérate, los diásporos también, ya mismo vamos a hablar. Habla de legislación, pues, porque para mí no es una pieza de legislación, es el conjunto de leyes que se firmó. Las conservadoras. Oye, o sea, como lo dije ahorita y lo repito, empieza el año con ley de libertad religiosa, bien importante para el movimiento evangélico, bien importante. De hecho, por haber vetado esa ley es que se creó Proyecto Dignidad. Así que empezaron con eso. Después, a los meses, otra ley que a mí personalmente me encanta, que no vamos a estar mutilando muchachos ni esterilizándolos. Yo no tengo nada en contra de los transgéneros. Si tú quieres hacerlo como adulto, santo y bueno, pero coger un muchacho que está pasando por que están entrando esas hormonas ahí. Que eso no pasa en Puerto Rico, by the way. ¿Qué? No pasa, no hay estadísticas de eso. Yo, Volvemos, una serie de legislaciones que se hicieron para las gradas, porque no son problemas en Puerto Rico. Excepto para el padre que tenga un muchacho con ese problema y venga un psicólogo o psiquiatra loco y le diga, no, lo que tenemos que hacer es esto. No, pero el punto es que esa es la número 2. Y la tercera, que
yo siempre encontré interesante que si a una madre con un feto le metían una bala y la mataban a ella el feto, era asesinato doble, pero entonces, no es eso se resolvió con esta ley, pero más importante, se toca a un sector de la población enorme del electorado que francamente llevan desde Alejandro hasta que llegó Jennifer ahora, siendo ignorados e insultados por los partidos en el poder, incluyendo el PNP, que se fue bien izquierdoso con dos gobernadores. Yo no incluyo a Wanda como gobernadora PNP, para mí eso es una aberración de la naturaleza. Con gobernadores demócratas izquierdosos, porque eso es lo que eran Ricky y Pierluisi. Y ahora el PNP ha vuelto a sus raíces. Yo creo que ya lo vimos este año, Rodríguez B. Primero fue Elian, que regresó al rebaño, y después fue Rodríguez Bebe, que pues obviamente es independentista, no se va a hacer PNP, pero se fue de Proyecto de Dignidad. Bueno, el señor la puede iluminar en cualquier momento. Vamos a los jefes de agencia del año. Yo les puedo decir, hay mucho joven talentoso, hay un montón de batatas, pero también mucho joven talentoso. Yo tengo que empezar con Joseph González. Ese es mi favorito por los logros, por la profundidad, porque tenemos el hombre preciso en el momento preciso de la guerra contra las narcogangas. En segundo lugar, Vázquez Muñiz. Héctor Vázquez Muñiz hace de tripas corazones en el Departamento de Recreación y Deporte y ha sido excelente. En tercer lugar, Pantoja. El secretario de Hacienda es muy buen secretario y es tremenda persona, y ahora vamos a ver la valía de Pantoja cuando se radique el proyecto de reforma contributiva, que va a ser el más importante de este próximo año. Así que esos tres, ¿se me queda alguien, Emma? Valerie Rodríguez. Valerie Rodríguez, ¿Sí? y estoy de acuerdo con Pantoja. Para mí Pantoja añade un valor increíble en todo lo que es el componente fiscal, y como tú bien dices, cuando se llegue el tema de la reforma contributiva, ahí se va a notar. Bueno, en mi caso yo Está un tanto prejuiciado, ¿verdad? sí, un tanto prejuiciado. Todo el mundo sabe. ¿A quién vas a mencionar? Wow, pensé en Joseph. Bueno, usted sabe o sea, bueno, todo el mundo sabe, yo Good boy. A mí me gusta hablar de cara al sol, todo el mundo sabe. Puedes que mencionar 4. Yo le doy servicio a Joseph, pero les tengo que decir con honestidad, o sea, es que no tengo, o sea, es fácil, defenderlo es fácil. O sea, lo que yo vivo, porque una cosa es lo que la gente ve afuera, pero yo lo veo adentro. Yo veo cómo, o sea, el trabajo diario, la forma en que se ha enfocado. No olvidemos algo, Joseph es CPA. O sea, aparte de ser que fue el jefe del FBI hasta antier y todo esto, es CPA. ¿Y por qué digo esto? Cuando usted tiene que administrar un monstruo como es la policía, tú tienes que, o sea, por primera vez tienes a alguien que además de ser policía en su sangre, también conoce de números. Y yo creo que eso ha sido un game changer y lo vamos a ver en este año que viene. Ya se ha filtrado que vienen por ahí unos aumentos. Hay que ver de cuánto van a ser, pero parece que van a ser sustanciales y se ha hecho el trabajo. Y el otro que tengo que decir también, concurro contigo, Luis, Héctor Vázquez Muñiz. O sea, yo lo que he visto de Héctor, primero, a mí me encanta su estilo porque le importa poco el que lo critique. Se zumba, tira para adelante y olvídate. De vez en cuando tira para atrás en las redes sociales. Por eso no, pero es que a mí me gusta, o sea, a mí me gusta el líder valiente. ¡Wow, papo! Así, sí. Y yo creo que también, o sea, más allá de hablar o que si es bravo, qué sé yo, hemos visto el trabajo, o sea, uno lo sigue y uno ve canchas que estaban perdidas, que las ha transformado, gente que están en distintos sectores bregando con el deporte y él está ahí, o sea, ha sido un secretario de Recreación y Deporte presente y hacía tiempito que eso no lo veíamos. Yo estoy prejuiciado porque Héctor Vázquez es mi amigo, lo conozco y quiero que nuestra audiencia sepa lo siguiente: el Héctor Vázquez que ustedes ven allá afuera es el que usted ve en privado. Él mismo. O sea, tiene ese entusiasmo, es como un virus, mano, o sea, infectuoso, él es bien genuino, o sea, el tipo ha vivido deporte toda su vida. Y mira qué cosa, mucha gente criticó al principio, pero es lo que sabe dar las noticias deportivas. Pues supo administrar el departamento y lo ves compenetrado con todos los alcaldes, rojos y azules, ha hecho un trabajo. Y te quedaste corto con Joseph González. Tienes que entender algo con Joseph González, porque esto corta de dos fuegos.
Y es que para tú ser el Special Agent in Charge, eso no es un puesto político, eso es un puesto de carrera y no van a nombrar a ningún sonso. A la misma vez, para aquellos que decían algo, quiero que sepan, Joseph González sigue siendo agente del FBI, él está en sabática. Entonces, ¿qué clase de gobierno tiene Jennifer? Corrupto. ¿Cómo demonios el gobierno federal va a tener a su ex Special Agent, el PSYC, lo va a tener trabajando en ese gobierno? Eso les dice que la gobernadora mató varios pájaros, no mató dos, mató varios pájaros de un solo tiro, y entonces de eso está el desempeño del hombre. Que desde Pedro Toledo, que curiosamente también había sido el Special Agent in Charge en San Juan, como que esos tipos del FBI como que saben bregar con el crimen, ¿verdad? Y saben administrar. Así que ha sido un tremendo, esos dos, Héctor, porque se ha dedicado a lo básico, que es, o sea, él no está metido, aunque se mete también en esas cosas, pero él no se concentra tanto en deportes profesionales. No, él está bregando con los chamacos, tú sabes, las canchas que están despercudidas, arreglando todo eso. Y Joseph haciendo lo que sabe hacer. Yo hago un paréntesis ahí de nuevo, porque yo mencioné de que es valiente. Y es que para mí eso es importante, porque muchas veces hemos visto por décadas, hemos visto jefes de agencia que han fallado porque se dejan llevar, porque aquel lo criticó, porque quieren congraciarse con un periodista, porque un medio les tiró algo. Y en este caso, o sea, yo admiro a los que no importa lo que diga la prensa, no importa lo que digan las redes, hacen su trabajo y tiran para adelante. Esos son los que llegan lejos. Vamos a... Y te voy a tirar otro que tú vas a ir por el techo. ¿Qué? ¿Quién es? Fíjense que AFAF es el nuevo Banco Gubernamental de Fomento. No hay escándalo con AFAF y el asunto financiero de Puerto Rico, del Estado Libre Asociado, se va manejando. Yo sé, pero Mr. Domenech en ese aspecto ha bregado. No, gracias a Dios que está la Junta. Buena suerte con eso. Y yo en el medio de estos dos aquí. Vamos para el próximo, novatos del año. Yo tengo uno solo, Jan Peña Payano. Definitivamente el mejor portavoz que tiene la gobernadora es Jan Peña Payano. De acuerdo. He's good. Y ahí está, no hay necesidad de tener 7 portavoces comprados a sueldo. Con Jan Peña y los jefes de agencia, de acuerdo. ya tiene. Jan y Sebastián Negrón, el de Desarrollo Económico. Ok. ¿Y tú? Pues mira, no le había prestado atención, pero honestamente le tengo que decir, nuevo, sí, que tú dirías cara nueva. Jan ha hecho, o sea, no es meramente de que sepa hablar o que digan, como dicen por acá, que tiene juego de piernas, es que transmite paz. O sea, uno lo escucha y le cree. O sea, es un buen tipo. No, por eso, pero volvemos. Nosotros hemos tenido excelentes secretarios de Asuntos Públicos. O sea, vamos, Ramón Rosario, que está en esta estación. O sea, tiene buen juego de pierna y todo eso, pero yo creo que este es el primero que, o sea, desde que lo ves, tú sientes que no te va a mentir. O sea, lo sientes genuino, vamos. Que no, esperemos que no se dañe, pero no lo veo dañándose, pero un tipo que de verdad, a mí personalmente creo que ahí también no contest. Peter, novato del año, o novata del año. Bueno, yo concurro con los compañeros, porque pero Irán Torres está haciendo un buen trabajo, ese otro chamaco joven, no necesariamente novato, porque ya le había estado metido allí, en ese aspecto de mayor peso y no necesariamente los políticos. ¿Es más? No, y no solo este año, desde el año pasado, él fue el que marcó el ritmo de las elecciones con lo de muerte al PNP. Claro. Ahí fue que empezó todo este hecho y toda esta discusión. Ahí es que sale Rivera Chats con los famosos billboards. Ahí es que sale toda esta cuestión de vamos a votar contra el establishment. Y sin duda alguna estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso lo debemos poner en la categoría de influencer del año. No solamente de política. Y el más valioso. Más valioso. Lo podemos poner todo. Para mí el jugador más valioso este año a cualquier movimiento o partido político es Bad Bunny. Yo estoy totalmente de acuerdo y no estoy diciendo si estoy de acuerdo o no con su mensaje, pero estratégicamente fue el que acaparó esa discusión, levantó pasiones en ese contexto de lo que es el nacionalismo, que bueno, romantizaron lo que debió ser y ya no es, a tal punto que veíamos a la gente con las pavas y mi abuela molesta, pero ¿quién quiere volver a esa época? Así que él cambió todo ese discurso y estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso Miguel Romero, hablando de Miguel Romero le jugó, el juego fue estratégico con las 31 funciones. En Puerto Rico, el tema de Puerto Rico se habló a nivel internacional, así que estoy totalmente de acuerdo con ese nombramiento. Juanjo.
Bueno, permítame diferir de La ambos figura entonces. política del año. Bueno, ok. Vamos por partes. Sí. ¿Cómo quién? Ok. Como Jack. Como Jack el Destripador. Como dice Jack el Como Destripador. tú Vamos por dices. partes. Ok. Sí, la figura política del año se lo podemos dar a Bad Bunny. El problema es que no es ningún influencer. O sea, Bad Bunny logró, promoviendo al PIB y a la alianza, favorecer al PNP. Ujú. O sea, Bad Bunny, el premio que yo le daría es capitalista del año. O sea, ese muchacho logró aquí, o sea, 31 funciones y movió la economía. Esa es la realidad y se llevó los bolsillos llenos. Fantástico. Hizo lo que un buen capitalista hace y hay que reconocerlo por eso. Pero de ahí a que su gesta o que su mensaje o qué sé yo tenga un impacto político, yo creo que el impacto es a la inversa. O sea, si mira, tanta gente, había un montón de gente que eran pierluisistas y que no iban a votar por Jennifer y la figura de Bad Bunny fue lo que los llevó a votar por Jennifer. O sea, yo me reía porque decía, si lo van a multar por violar la ley electoral, pues bendito, si él lo que hizo fue favorecer al PNP, tratando de favorecer a otros. O sea, yo lo que creo es que, mira, yo siempre digo que en Puerto Rico es donde único los influencers no influencian. Sí. O sea, oye, Perdóname. ¿tú sabes cuántos PNP fueron, no una, sino varias veces No a me digas eso, pues yo creo que tanto Molusco como Jay Fonseca son fuerzas bien fuertes. No, pero no te equivoques, los escuchan pero no les hacen caso. O sea, influir es otra Yo no cosa. estaría de acuerdo con eso. O sea, Bueno, yo lo que digo es, por ejemplo, yo vi un montón, yo creo que jóvenes, esos son los influencers o sea, del año. jóvenes y no tan jóvenes, los vi yo metidos en los conciertos de Bad Bunny. Jajaron la palma y la van a volver a jajar. Y fueron allí, lo escucharon y escuchan y con la forma en que él canta, que se me hace difícil, ¿sabes? Imitarlo a él es como hacer gárgara boca abajo, es bien difícil. Pero la realidad es que yo no lo veo como un influencer por eso mismo, porque va la gente. O sea, yo creo que él es un gran comerciante, es un gran capitalista. La gente difiere si es un gran artista o no, porque pues, talento como lo conocemos, no. Pero influencer, bueno, o sea, yo veo a la misma gente yendo y como quiera jajando la pava o jajando la palma. No podría estar más en desacuerdo. O sea, ¿Con quién? ¿Con todo? ¿Conmigo? con eso de que él es el jugador más valioso. O sea, él es un farandulero, tiró unos conciertos históricos, and that's about it. Porque políticamente... Bueno, ¿por qué es la figura política? Según La tú. gobernadora, por favor. Ok. La gobernadora, para bien o para mal, firmó esas leyes que hablamos ahorita. Trabaja con el tiburón a veces se van estilo Doctor Miura, pero la gobernadora es la que... O sea, Bad Bunny un farandulero, por Dios santo. Bad Bunny se gastó 1 millón de billetes insultando y difamando al PNP. ¿Y qué pasó? Que el guaso, que el falocrático cogió una paliza asquerosa en noviembre del año pasado. Y tenía a todos los faranduleros a su favor. Dicho sea de paso, y nada más para chavar a Emma, igualito que Kamala. Kamala tenía un elenco de artistas a su favor, aquello era Hall of Fame. Bruce Springsteen, Beyoncé, Lizzo, Megan Thee Stallion, Eminem, y la grandota, la caballota, Beyoncé. no, la chamaca esta que se va a casar con el futbolero, Sí. Taylor Swift. Taylor Swift. Sí. ¿Y qué pasó? Cogió la paliza que no habían cogido los demócratas en 40 años. Es lo mismo aquí en Puerto Rico. Mira, esto es una fiesta, todo el mundo cantando, y era una fiesta de estadistas, todo el mundo cantando las canciones de Bad Bunny, y eran todos estadistas. Yo, no está interesante. Lo que nos Yo fui. Como siempre he dicho, una de mis bandas favoritas es Rage Against the Machine. Sí, es boomer. Yo soy boomer, lo admito. Rage Against the Machine, Tom Morello, que es un guitarrista increíble, es un comunista de 7 pares. Es que eso no tiene que ver. A mí o sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Ahora, ¿quién nos afectó este año? ¿Quién ha estado en o sea, todos los días la gobernadora, by far? Movimiento ideológico del año, para mí el independentismo. Los diásporos, que son unos nazis, son unos déspotas, quieren imponernos, obviamente las urracas parlanchinas, pero el único movimiento que se encargó de cabildear, de trabajar por su ideal, es el independentismo. ¿Y la derecha?
O sea, a nivel internacional, Pero no, a nivel de Puerto Rico. a nivel de Puerto Rico, Ideológico acá. ideológico, pues sí, el O sea, en independentismo. términos de estatus estamos hablando. Sí, no, Porque totalmente, ha sido el único que ha El ocupado. estadismo está muerto para Papola Sí. y el estadolibrismo muerto para Papola. Y ya está. Y Sí. la libre asociación le mientan la madre el que la mierda. Así que los independentistas hay que darles crédito. Son Sí. creativos, se han movido, han cabildeado. El proyecto de Tom McClintock nada más te lo está Lo dando. reafirma. Y de nuevo, claro, esto es as compared to what. O sea, operaron solo. Cuando tú operas solo, pues tienes que darle la corona porque no hay para más. Juanjo. Sí. Bueno, yo creo que el movimiento independentista sí se lleva ese galardón porque son tal vez los más activos. Efectividad, pues ya son otros 20, ¿eh? ¿Verdad? O sea, si lo que vamos a medir es... Sí, eso es otra cosa. Claro, si vamos a medir cuán activos están, por supuesto. O sea, por la clásica, de nuevo, son los más activos. Claro, el que no tiene trabajo se le hace más fácil dedicarse a esas cosas. Pero sí, o sea, lo vemos ahí, lo vemos y vamos. Es más fácil llevar ese mensaje con el tipo de prensa que tenemos que si eres estadolibrista, libre asociacionista o estadista, ¿verdad? Que se les hace más fácil, pero no le puedo gestar mérito. La realidad es que han estado, o sea, están Ocupado. 24/7, o sea, lo que hacen y lo que dejan de hacer va dirigido al asunto ideológico full. Y eso Peter. no se puede negar. La gobernadora hizo algo en marzo. Yo, con todo el respeto del mundo, creo que estás confundiendo el que los independentistas tengan a un propagandista en un periódico que escribe cuanta imbecilidad se les ocurre a ellos, las amplifica y te da cierta impresión. Si tú hubieras visto los medios, el internet del año pasado, tú hubieras pensado que los independentistas iban a tener una victoria abrumadora. McClintock le da un comentario a alguien, no ha presentado Tom McClintock. Exacto, Kenneth. aclara. el tío Tom McClintock. Ok, el tío Tom McClintock no ha presentado nada hasta el momento. Ok. En el comité de recursos naturales no hay. De hecho, esa gente ni supervisa a la Junta. ¿Cuál es el problema aquí? Yo lo que diría es que ideológicamente nos hemos nulificado, porque la estadidad, no hay duda, es el movimiento más fuerte en Puerto Rico. No me creen, miren los resultados de noviembre del año pasado. 60% a favor de la estadidad. ¿Ok? 60. 30% pensando que están votando a favor de Lela. Y la independencia llegó a un hito alto. Llegaron al 10%. La próxima vez yo creo que van para abajo. ¿Qué pasa? ¿A quién? Esto lo sigo repitiendo porque como que no pega, pero es la realidad. Elegimos a un protocolonialista. Entonces, si tú vienes... Eso significa que llegan los cabilderos del gobierno, porque eso, para que sepan, Prafa eso es lo que hace, traer cabilderos, porque ahí no tienen a nadie electo. Llegan y dicen estadidad, se van, a los 10 minutos llega el huevito, no le hagas caso a esa gente. Y si tú eres un representante de Nevada, de California, de Colorado, ¿por qué mencionas los del oeste? Porque esos son los menos probables que sepan de la isla. Y tú dices, pero espérate, ¿pero qué es esto? Aquí me llegan los representantes de la gobernación. Realmente, ustedes saben lo que yo critico la prensa, pero el periodista del año, que en paz descanse, es Alex Delgado, para mí. Totalmente. El legado de Alex Delgado no es porque sea nuestro, que sea de Noti1, lo que se llama la obra de una vida de Alex Delgado, es realmente lo hace meritorio del periodista del año. Coincido totalmente. Y fuera de eso, no hay mucho más. ¿No? Tú me dices, Juan. Mira, que me chocó, mira, Alex, porque el boricua tiene la costumbre, ¿no? De que cuando alguien muere, pues empieza a hablar cosas buenas, pero de él no había que esperar a que eso pasara. No. Alex dejó huellas no solamente en Noti1, yo de hecho trabajé con él Guapa Radio y allá en el 740 en un momento dado antes de venir para acá, ¿verdad? Así que ¿verdad? Lo vi desde antes. Siempre fue un caballero, pero fue un caballero no solamente en el trato con la gente, sino en su trabajo. Y fíjate que escribía sus columnas, estaba en televisión, estaba en las redes, o sea, era una persona que no paraba de trabajar y siempre lo hizo con fogosidad, pero con respeto. Y vamos, o sea, sabía, le encontraba, o sea,
algo que tenía y que se ha perdido, bueno, hace tiempo que no lo vemos, es llegar a ese punto noticioso sin faltar el respeto, sin estar buscando las 20 patas al gato. O sea, yo creo que demostró que se podía hacer periodismo de una manera decente. Y para mí, definitivamente, o sea, Alex, de nuevo la frase que he utilizado hoy, por la clásica también. Peter. Lo voy a coger, obviamente estoy de acuerdo, lo voy a coger de otro punto de vista. Alex era el jefe de programación. Y a pesar de que Noti1 no tiene los repetidores que tienen otras estaciones, Noti1 es el número uno en la isla. Ni los recursos. Ni los recursos. O sea, porque este es el little engine that could, ¿ok? Porque esto es bien curioso, pero hay pocos medios que son, y voy a sonar bien diferente, hay pocos medios que son 100% boricua y este es uno de ellos, ¿ok? Los canales de televisión son todos de americanos. Los periódicos son todos de gente no puertorriqueña. Yo no soy xenofóbico, pero... CACU americana. Bueno, sí, Searchlight Capital Partners, el Canal 11 es de Lieberman, Telemundo es de Comcast. NBC. So, Alex logró una programación, obviamente para Peter Miller, lo que me encantaría es que esto fuera bien azulito, bien republicano, ¿verdad? Pero él logró... Esta es la única estación que yo... Cuando tú miras el elenco desde las 6 de la mañana hasta las 8... Tú lo que... O sea, cuando tú Aquí hay ves... de todo. Diverso. Bueno, Carmen siempre traía mucho independentista al programa, pero eso es un mito, eso es una leyenda. Esa mujer es increíble. Todas las cosas que ella ha hecho. Pero el punto es que aquí se le da la libertad a los talentos a traer a quien quieran traer y se les deja hablar. Y más que nada, una estación, yo diría, de centro. Y eso le ha gustado a la audiencia puertorriqueña. Eso es obra de Alex. O sea, eso pues va a continuar porque Alex fue el que lo montó de esta manera y ciertamente logró algo increíble. Encima de eso, como persona, un tipo increíble. Very nice guy. Lo extraño mucho. Vamos ahora al jugador más valioso del año para ustedes. Emma. La figura que más aportó a su movimiento, a su partido. Rivera Chats. Rivera Schatz. Aparte de Bad Bunny, como mencionamos al inicio. Aparte de las diferencias que bueno, tú... que nos ayudó, sí. Sí, pero a su... Exacto. Sí. Yo pienso que Rivera Chats garantizó mantener una institucionalidad y un orden en el PNP cuando hay una división tan marcada entre lo que fueron los pierluisistas y los de Jennifer. Juanjo. Yo, si puedo traer a alguien de un poquito más allá, yo diría que Donald Trump. O sea, por muchas razones, ¿no? La forma en que, volvemos a la parte, por ejemplo, de policía. La forma en que uno ve que ya casi no está entrando droga de la manera en que entraba. O sea, eso no es meramente el trabajo que se está haciendo aquí, porque una cosa es el trabajo ya en el trabajo local, pero las estrategias de Donald Trump, cómo la economía, la gente podrá decir, no, porque si los aranceles y todo eso, volvemos. Sal de aquí, ve un momentito a los malls para que tú veas cómo está lleno esto. Ya como decía Pierluisi, ya no veo carros estartalados en la calle. O sea, las cosas que estamos viendo, la forma en que ha cambiado, inclusive con todo esto de la inmigración, la gente va por ahí, habla que si hay, que si lo otro, pero hay mucha gente satisfecha viendo la forma en que poquito a poco esto está llegando a su sitio. Para mí la figura del año es Donald Trump. Peter. Cuando la gobernadora, concurro contigo, pero como esto es más bien, tú sabes, vamos a ver el ombligo del mundo. Bueno, porque Donald Trump está a cargo del presupuesto más grande del mundo. Está haciendo medidas, por ejemplo, le dijo a los socios de nosotros en la OTAN, ¿qué es esto de ustedes gastarse menos del 1% en defensa y nosotros aquí gastándonos todos los chavos? Y los obligó. ¿Y sabes lo que va a pasar? Marquen mis palabras. Cuando tú empiezas a subir los gastos en defensa, tienes que recortar de otros lados. Van a ver como de repente van a empezar a oír que todas esas chaviendas sociales que tienen los europeos, como que de repente van a llegar a un tope. Pero lo que voy a decir es que cuando la gobernadora, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara trabajan en unísono, un equipo invencible. Invencible. Y eso se vio en la legislación social que tiraron, claramente apelando a un grupo enorme. Porque esa es otra cosa. Tú oyes a los independentistas hablando y tú pensarías que es un grupúsculo. Es un grupo enorme de gente que, para mí, se estaban siendo ignorados, vejados, echados para el lado. Y esta administración vino, en conjunto con el liderato legislativo, y dijo, no, los estamos oyendo. Los estamos oyendo y vamos a bregar con ustedes.
El huevo del año. Emma, Con ese título. la chapuza. Con ese título. Ay, está complicado. El huevo del año para ti, ¿cuál ha sido? Para mí ha sido lo de Valery Rodríguez. O sea, el haber votado. La Valery Rodríguez. manera en que se manejó. La manera en que se manejó fue bien impulsiva, fue bien trompista. Pienso que se debió haber manejado backstage o de una manera más estratégica, porque sin duda alguna Valery era portavoz de muchas comunidades, de muchos sectores y tenía el approval en las redes sociales. Juanjo, el huevo del año. Pues yo creo que el huevo del año me quedarán encima. El huevo del año fue el nombramiento de Garfer al Departamento de Estado. O sea, yo creo que o sea, fue algo que nadie se lo esperaba y de pronto... La nominación, tú dirás, porque nunca llegó el la nombramiento. nominación. O sea, ¿verdad? Y fue un huevo que es una realidad y que todo el mundo lo reconoció, la propia gobernadora, ¿no? Que nadie se percató de que no cumplía con unos requisitos constitucionales. Yo creo que era un buen candidato, pero, ¿verdad? Pero la realidad es que, nos guste o no, pues fue, como decimos coloquialmente, un huevo. Viste, el huevo del año. Yo sé que lo que ustedes dijeron tienen su mérito y todo eso, pero para mí el huevo del año fue la columna del Huevito Sin Sal en el Wall Street Journal hablando de las loas del Estado Libre Asociado. ¿Y por qué digo esto? Las cosas que mencionó Emma y Juanjo en su momento fueron como que, damn, ¿qué fue eso? Pero son pasajeras. Esa columnita la vamos a ver desde, yo diría como que desde julio del 28 hasta noviembre del 28. La vamos a ver diaria y semanalmente. Porque fue o sea, quien él verdaderamente es un colonialista y eso no lo... Por más que él trate, esto va a ser como Humpty Dumpty, por más que traten de ponerlo para atrás y no le van a poder escapar a eso. Yo no sé quién fue el genio que le dijo a él, escribe una columna como esa en el Wall Street Journal. ¿Ok? Eso le abre la puerta al falocrático a tirarle, pero a matar. Ya que usted está hablando, contándole los al conejo, algo me dice que el conejo le va a meter un salpazo, si que se quiere meter otra vez en eso. Pero eso va a tener, o sea, que tiene unas consecuencias que va a correr el tiempo. Y por lo tanto, un huevazo. No es que no hubo otros huevos, pero para mí ese es el más grande. Vamos a hablar un poquitito de los nuevos medios del año. Este año ha continuado el deterioro de la credibilidad de los medios tradicionales en Estados Unidos y en Puerto Rico. Hay unos nuevos medios, obviamente las redes sociales le están comiendo las nolas a los telediarios, a los periódicos, a todo. La gente ya no cree. De hecho, mi esposa me decía el otro día que el reto más grande que tiene Puerto Rico y que tienen es recobrar la credibilidad de la institucionalidad. Sí. Hay nuevos medios, está InDiario, está PR News, es que se llama News el otro, PR. News PR, Sí. que te está produciendo noticias, debieran producir más. Hay un cambio sutil en términos de Metro, que va cambiando con los nuevos jefes. Hay que ver dónde termina eso. Noticel no, Noticel siempre anda perdido. Así que yo en ese contexto me parece que es importante señalar lo que son los nuevos medios del año y la influencia de las redes sociales. Las redes sociales están atajando, están desbaratando el periodismo tradicional, lo hacen papilla y no es meramente Dávila Colón. Sí. Ya yo soy minoritario en eso. Sí, y estoy de acuerdo con NewsPR. NewsPR es un medio que está en desarrollo y creo que están tomando una línea correcta porque se están manteniendo más de centro. Y yo creo que hace falta mucho esa discusión o ese estilo en la prensa local. Y realmente la cantidad de podcasts en las redes sociales que han ocurrido estos años, este año, ha sido increíble. Está el podcast de la derecha, ¿cómo es que se llama? Así que se llama, que es con Beto, que sale Omaira, La diestra, ¿no? La diestra. Se te está olvidando el más importante. El de nosotros. No, mija, no. El Wolverine boricua, el mío. Adiós, cara, ¿qué pasa? No. Pero está de los que están dentro de NewsPR. Lo que digo es que ha habido como que este crecimiento heavy en los podcasts analizando noticias. Mira, la realidad es que, aunque estoy de acuerdo y me gustan ambos medios, yo me identifico más con InDiario.
Yo sé que Indiario va más de derecha full que lo que está en el News PR, que es un poco más de centro, pero creo que Indiario llena un espacio que, bueno, que definitivamente por eso lo llena, porque estaba vacío, era un espacio que había que llenar con relación a lo que es la línea de derecha. Y hace un balance en ese sentido. Yo creo que son valientes, publican cosas interesantes, pero hasta ahora no he visto una sola ocasión donde le hayan tapado la boca y le hayan dicho lo que escribiste no es cierto. O sea, yo creo que se atreven y eso me gusta. Yo estoy viendo los cambios, por ejemplo, en Metro, todavía habrá que ver dónde llegan. Los cambios que más dramáticos he visto en términos de periódicos digitales, especialmente, ha sido Noticel. Yo creo que Noticel, primero la página se ha convertido en un desastre. O sea, yo citaba mucho a Noticel cada vez que hacía mis podcasts y cuando hacía mis intervenciones en radio y televisión, porque me parecía que era una plataforma que con todas las diferencias que pueda tener en ocasiones, la verdad es que era un gran centro de información y ha decaído mucho. La página está, o sea, Dios mío. Pero es o sea, un chopper. Sí, el que le rediseñó la página los odia, tiene que estar trabajando para la competencia. Pero, ¿sabes? La realidad es que sí, hay unos cambios que se están viendo ahí. En el caso inclusive de Nuevo Día, Primera Hora, Vocero, las páginas han decaído mucho. O sea, yo sé que tienen que buscar los chavitos y los pop-up estos de anuncios y todo eso, pero es bien difícil seguirle la línea. O sea, no sé quién se inventó eso de los pop-ups, Romano. Tan pronto yo los veo, le doy una X. Sí, ¡Clank! sí, Para afuera. entonces, tú empiezas a leer y de pronto te cambia otra cosa. O sea, no lo han hecho, o sea, dejaron de ser medios informativos. Son unos choppers. Y eso preocupa porque si a eso le añades el problema de la credibilidad que han tenido los medios, ¿verdad?, que cada vez ha ido peor, pues imagínate, tenemos un problema serio ahí, Peter. Bueno, este fue el año que, para el que le quedara dura, que los periódicos impresos dejaron de ser relevantes. O sea, simplemente no tienen anuncios. Esta época de Navidad ha sido... Era una época que el Nuevo Día te salía con ediciones hace apenas 10 años, ediciones de 132 páginas, ahora con suerte te sacaron 48. Eso es el número uno. Número dos, como mencionó Emma, el crecimiento de los podcasts, incluyendo el más bestia que hay, que se llama el Wolverine Boricua, que es el mío, con José Chaparro. No es apto para aquellos que sean sensitivos, no es apto para ustedes, ¿sabes? Pero ciertamente los podcasts están creyendo, lo que estamos viendo también con Indiario, con News PR, es medios de corte centro-derecha. Que los periódicos tradicionales abandonaron eso, ni hablar de los canales de televisión, de los telediarios. Eso es un absurdo. O sea, nuevamente el canal 4 y el 11 cargando al falocrático, pero de una manera obscena. Haciendo, o sea, es propaganda política salvaje. Con eso ya tenemos que cerrar, Peter. A ustedes, mi gente, muchas gracias por habernos convertido y seguimos en la primacía de los programas de noticias en la radio AM.